Bueno, pues Perfecto, pues cuéntanos, ¿cómo has visto todo este pedo del COVID desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que tú has llegado a ver, sobre todo tú que te has dedicado, a pesar de no estar metido en el hospital, te has dedicado a las redes sociales y a difundir muchísimo la información y la educación acerca de lo que ha significado esta pandemia en nuestro país y en el mundo? pues mira, para mí se me hace un fenómeno muy interesante por el hecho de que no había pasado algo similar desde hace muchísimos años. Estamos hablando de una pandemia como tal y de una que se ha causado por una infección respiratoria, fue hace aproximadamente 100 años por la influenza. Entonces realmente nosotros estamos viviendo algo totalmente diferente. Y seguramente te estarás preguntando, bueno, es que la influenza en el 2009 hubo un brote. ¿Por qué duró tan poco? ¿Por qué no es comparable? Simplemente por la cantidad de casos. O sea, realmente estamos ante una pandemia que es una enfermedad que se ha propagado en gran cantidad a lo largo del planeta, ¿no? Y hemos tenido varias afectaciones. Entonces a mí se me hace muy interesante porque si bien todas las enfermedades tienen cierta repercusión a diferentes niveles, muchas veces no nos damos cuenta, pero esta enfermedad llegó para prácticamente paralizar al mundo. Y estamos viendo los resultados de eso pues día con día, ¿no? Y tiene mucha repercusión en varios ámbitos de la sociedad. Entonces, eso es muy interesante. Totalmente. Oye, y una duda que yo tengo muy cabrona, ¿qué hizo que esta sea no es viral, viral creo que es únicamente redes sociales, tan contagiosa? Pues bueno, la realidad es que siempre hemos, para fines prácticos, siempre hemos convivido con los coronavirus, solo que las cepas o las variedades o los tipos que nos afectan año con año son diferentes y nosotros lo conocemos como el catarro común, como una infección respiratoria aguda que se presenta, te da ciertos síntomas unos días y desaparece sin necesidad de tener que tomar ningún medicamento ni nada, ¿no? La diferencia pues fue la cepa, fue el tipo de mutación que tuvo este virus que la hizo un poquito más contagiosa que las demás, pero más que nada más grave que las demás. Porque como te comenté, puede ser que te haya dado coronavirus de otro tipo muchas veces en tu vida, más de una docena de veces, y simplemente no te das cuenta. La diferencia es que ahora fue por el mismo tipo a muchas personas y más grave. Ok, entonces el asunto no está tanto en que fuese más contagioso, sino que es aún, aparte de ser más contagioso, más peligroso. O sea, ¿cuáles son los principales problemas de cuando te da el coronavirus? Bueno, es importante recordar que más del 80% de las personas que se contagian con el virus SARS-CoV-2, que es el nombre de esta cepa particular, va a tener una enfermedad asintomática, o más bien va a tener una infección asintomática, no va a mostrar ningún dato de enfermedad o leve, el dato va a ser leve, o sea que lo que podemos encontrar en una persona son los síntomas típicos de una infección cualquiera, ¿no? Los datos más importantes o cosas que debemos tener muy en cuenta son los que se nos mencionan varias veces a través de los medios de comunicación, que puede ser la neumonía, una de sus principales y más graves manifestaciones, ¿no? Yo creo que a eso es lo que sí hay que temerle en este caso. Ok. Y yo había escuchado mucho acerca de que te baja la capacidad pulmonar después de la enfermedad o en la misma enfermedad. Ah, bueno, lo que pasa es que la mayoría de las repercusiones que se han investigado o de las que más se oye es sobre la función respiratoria, porque el virus afecta directamente a los pulmones. Es una de las principales repercusiones. Sin embargo, igual vemos que puede llegar a afectar por el mismo proceso de inflamación a diferentes órganos, que al final de cuentas, cuando una persona fallece, generalmente es por afectación de varios órganos. Pero Oh, uno de los datos más llamativos es la dificultad para respirar y ahí se ve, pues, comprometido directamente la función pulmonar. Ahora, te puede dar la enfermedad
y no dejarte ninguna secuela, o te puede dar la enfermedad y dejarte una secuela. Esto depende de muchos factores. Y además, como es un virus nuevo, no conocemos en su totalidad todas las repercusiones que pueden aparecer. Y es por eso que día con día siguen saliendo nuevas cosas, nuevas asociaciones. Un ejemplo es que al principio la falta de olfato o del gusto no se asociaba como un síntoma, pero conforme fueron pasando los meses, se fue encontrando que las personas que se contagiaban con este virus SARS-CoV-2 mostraban estos síntomas y se hacen estudios y se investiga y se agrega a la lista de los síntomas que causa este virus. Y es parte de la evolución normal o es parte del aumento de la información que tenemos disponible día con día sobre esta enfermedad. Ok, de hecho eso estaba leyendo últimamente, que inclusive el proceso tanto del estudio de la enfermedad como de la creación de la vacuna está actualmente hecho a un nivel exponencial, o sea, no un nivel exponencial, a un nivel, no sé, ¿cuántos años le están reduciendo? Como 25 años al proceso de realizar una vacuna para todo el mundo. Claro, esa es de las cosas más llamativas y que incluso si una persona que no sabe al respecto, tal vez crea que una vacuna es muy fácil de producir, que un medicamento es muy fácil de producir, pero la realidad es muy diferente y los esfuerzos que se están haciendo actualmente son increíbles, como tú mencionas, porque, pues, por lo menos que yo sepa, no se había dado esta velocidad de información en mucho tiempo para un tipo específico de enfermedad. Estamos hablando de que se están buscando tratamientos, se está buscando vacuna, se está buscando no solo tratamientos curativos, sino que para mantener la función pulmonar o para mantener diversas situaciones, ¿no? Y lo que es más importante tener en cuenta es que todo proceso de investigación médica siempre es valga la redundancia, un proceso estricto y debe ser bien controlado con ciertas normas y cierto apego científico, porque pues la medicina es una ciencia basada en evidencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo te voy a recomendar algo, esta recomendación debe ser sustentada por estudios científicos bien realizados. No es nada más decir, y eso lo menciono porque al día a día salen un montón de publicaciones nuevas de tal remedio para el COVID, o que sube tus defensas, o que esto. Y en realidad, pues es falta de responsabilidad de las personas que lo estén compartiendo, porque pues muchas veces hacen esas recomendaciones sin tener ninguna evidencia que lo sustente. Y el verdadero problema está en que muchas veces estas cosas pueden causar más daño que el beneficio que pudieran tener. Y la desinformación está cabroncísima. O sea, solo el hecho de ver que la gente luego trae el cubrebocas en la papada en vez del hocico, o que se lo quita de la nariz. O sea, ya parece broma. O el tema este de que creen que por medio de las pistolitas para tomar temperatura te pueden controlar el cerebro. Eso sí, ahí fíjate que yo lo estaba analizando de un punto de vista muy diferente. O sea, ¿qué tan egocéntricas tienen que ser las personas como para creer que alguien los quiera controlar? O sea, sí, sí, sí pasa, pero se llama política. O sea, si alguien tuviese la tecnología para controlar por medio de una pistolita de un rayo infrarrojo a alguien, créeme, no serías el primero al que buscarían controlar. Sí, es algo muy curioso, porque desgraciadamente se da yo consideraría que un mal uso de las redes sociales, porque a veces algo empieza como un chiste. Ya había escuchado que los termómetros infrarrojos dicen que te destruyen las neuronas, ¿no? Que es la cosa más lejana a la realidad. Yo creo que hay cosas No es que, fácil que te la destruya tu celular. Ay, Dios claro, mío. yo creo que muchas veces comienza como una broma que se vuelve viral y después llega a las personas que le dan una mala interpretación y terminamos teniendo pues un problema a nivel de salud pública porque se implementan las medidas,
pero si no se hacen de manera adecuada, no sirven o no son tan eficientes como podrían serlo. El tema de la información es muy delicado. ¿Ya te enteraste igual los problemas que tiene actualmente Facebook por el asunto de las fake news? No, Del poder, güey, ahorita tiene un pedo enorme, sobre todo en la parte de que van a volver a hacer las elecciones en Estados Unidos, porque están peleando por el hecho de que en Facebook se puede compartir cualquier cosa. Y, por ejemplo, alguien puede llegar y compartir, tal día en este lugar se va a estallar una bomba. Ok, puede que no suceda, puede que se corrija en un rato después, pero mientras ya causaste un pedo enorme en la sociedad, ya causaste un, güey, puede inclusive haber un despliegue de fuerzas antibombas para llegar y desarmar todo, para cerrar todos esos negocios, cuando realmente solo es una broma o se puede confundir. Igual es muy fácil manipular la política por medio de las redes sociales, porque cualquiera puede publicar cualquier tipo de información, al menos se entiende que los medios normales de comunicación están bajo cierto control del dinero, y el dinero está también en la política, pero en redes sociales simplemente no hay ningún control. Y, por ejemplo, se puede estar a favor o en contra del censurar, y eso es muy peligroso porque el claro. censurar también, um, últimamente, el acuerdo de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, se aprobó en México una ley en la que es posible que si alguien reporta tu video o contenido de que estás hablando de esa persona y esa persona no lo aprobó, por más que no pueda pelearlo, la ley dice que ese contenido se tiene que retirar y luego tú tienes que pelear por el hecho de volver a subirlo. Uy, fíjate, llevamos 40 minutos, así que esta madre se va a cortar. Esta es la parte donde lo voy a tener que cortar, güey. Voy a cerrar la sala y la vuelvo a Pero abrir. ¿Va? me pareció leer que dijo que había cambiado a minutos ilimitados. Ah, me acaba de avisar. A O mí sea, me está avisando a ti, ¿no? Se está quedando sin tiempo. Hemos eliminado el límite de tiempo de 40. Ah, no. no, lo eliminaron, ya se volvió ilimitado. Ah, mira. Yo le estoy cagando. Ah, te digo, y es un problema muy grave también porque ese sobrecontrol puede llevar al hecho de que, por ejemplo, tú publicas una información real sobre un político, pero si ese político dice, no, pues esta madre es mi información, no quiero que se divulgue, y por más que sea algo que de verdad se pueda publicar en redes, las redes lo tienen que bajar inmediatamente y mientras, para que entres en una pelea legal para poder volver a subir tu contenido o inclusive pedirle a la red que vuelva a subir tu contenido porque sí tienes permisos. Eso sucede mucho con contenido y derechos de autor en YouTube. Esa noticia ya no vale madres unas horas después o un día después. O sea, puedes estar limitando, censurando mucho la información y las noticias, pero al mismo tiempo el no censurar crea fake news. O sea, es un pedo enorme actual que tienes toda la razón, crea un gran problema en el sistema de salud. Dame un segundo, voy a apagar el aire que me estoy cagando de frío. Primer podcast yucateco. Porque aquí 22 grados es morirse de frío. Y Bueno, es un pues en pedo cuanto enorme. en cuanto a lo que comentabas, pues yo creo que apelo al sentido común de las personas de tratar de buscar información o más bien tratar de corroborar la información que lee y buscarla en sitios que sean pues de confianza, en instituciones que sean verificadas. Por ejemplo, no sé si escuchaste digital que... o algo así. ¿Cómo?
educación digital o algo así. Pues no necesariamente, o sí, hay Debería muchas enseñarse en organizaciones. las escuelas, ¿no? Podría ser algo nuevo, podría ser algo nuevo, claro. Aprender cómo discernir de contenido, de cuándo sí es confiable, cuándo no. O sea, hay muchas instituciones que publican mucha información en redes sociales o incluso en sus páginas web y es contenido que es totalmente libre, cualquiera puede entrar a verlo. Por ejemplo, sobre el caso del coronavirus, pues igual es notable el esfuerzo que se ha hecho para subir a las plataformas digitales tanta información. De verdad, si no lo has hecho o no has tenido la oportunidad, entra a la página del gobierno del coronavirus y vas a ver que no solamente se ha hablado del tema como enfermedad, sino que se ha abordado de otras partes como eh, población vulnerable, como cultura, igualdad de género, muchas cosas y muchos temas que me parecen bastante relevantes, que yo por lo menos no había visto que se hiciera nunca con ninguna otra enfermedad así, de manera tan abierta. Eso es que la parte de la verdad y de la apertura de la información también me ha parecido muy rara acerca del gobierno, sobre todo porque llevan mucho diciéndonos que ya vamos a bajar de la curva, ya estamos terminando la curva, nos vamos para abajo y sabemos que no es cierto. Pero bueno, eso es parte del comportamiento de una enfermedad. Digo, se hacen estimados de cuándo podría ser que se presente un pico en este caso, pero el comportamiento de la infección, la transmisión en la comunidad, pues depende de muchos factores. Está el factor, las diferentes variedades que hay en cada comunidad específica. Como sabes, no es lo mismo estar aquí en Mérida como estar en alguna comunidad más alejada. No es lo mismo estar en otro estado. Incluso no es lo mismo, no son los mismos comportamientos de la gente. Tal vez yo me estoy quedando en casa, pero otra persona no. Entonces son cosas que ya son factores externos que afectan precisamente en esos picos estimados de decremento de la infección, por ejemplo. Sin embargo, lo que sí dejaron claro y es importante es la capacidad hospitalaria. No es lo tan rápido o lo tan lento que descienda la enfermedad, sino la capacidad que tenemos para atender a las personas, porque pues sí es importante recordar que cada defunción es una persona que ya no va a estar y todo eso deja serias repercusiones, no solamente en las familias, sino a nivel social. Por supuesto, se ha visto como eliminado personas del planeta y da miedo, güey. O sea, hoy es la cantidad de muertos y es impresionante. Sí, yo creo que realmente cuando vemos las cifras en porcentajes, muchas veces no dimensionamos Sí, le lo quitamos grande importancia. que es. Porque, por ejemplo, si tú ves las estadísticas mundiales y ves una letalidad del 5%, pues tú dices, bueno, el 95% de las personas sobreviven, pero cuando cambias ese probable 5% a la cantidad total Millones, de personas, es una cantidad sorprendente, de verdad sorprendente. por supuesto. No, sí, es algo, es algo que ha llegado para cambiar nuestras vidas totalmente. Claro, así es. Es parte de, bueno, yo creo que por lo menos el ser humano es una de sus principales características es adaptarse al medio. Y pues esa es una prueba más y hay que buscar cómo adaptarse. Que muchas personas ya lo están haciendo. Claro que la adaptación es más o menos fácil dependiendo de pues muchos factores y entre ellos está el factor económico. Hablando de adaptación, ¿qué opinas tú de del reciente toque de queda? Pues mira, ¿qué tan beneficioso o no? No te podría decir. Todas las estrategias que se estén tomando por parte de cualquier gobierno, podríamos empezar a analizarlas 2 semanas después.
Yo creo que ese sería un buen periodo para saber si en realidad fue una estrategia provechosa o no. Pues esperemos que lo sea, Esperemos que sí. Realmente porque yo, si tú te quedas en tu casa, pues no tendrías técnicamente por qué salir después de las 10:30 de la noche, ¿no? Salvo ciertas excepciones que igual se han dejado claras. Y yo creo que antes de hacer o al momento de hacer alguna intervención, hay que pensar en todos los posibles factores que puedan afectar, entre ellos hasta el transporte público. Digo, si tú cuentas con un automóvil, te puedes transportar prácticamente a cualquier lugar de la ciudad en, ¿qué te gusta? Media hora, 40 minutos. Pero cuando no tienes automóvil propio y usas el transporte urbano, pues tal vez sea un poco más difícil cumplir estas normas si trabajas de noche. sí, por supuesto, eso se ha visto muy feo, sobre todo justo el día que sucedió, supe que hubieron muchos casos de personas que se quedaron sin transporte y tuvieron que ir caminando a su casa y como pudieron. Eso Claro. yo creo que fue algo muy, muy extraño, o sea, yo no lo vi venir. De repente, es toque de queda desde ahorita ya, se acabó. Y ley seca, vámonos. Pues bueno, yo que le doy un poquito más de seguimiento al comportamiento de la enfermedad y he visto cómo cambia semana con semana. Esperaba que viniera alguna medida por parte del gobierno porque pareciera que desde que acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia, las personas pues no entendieron que era reactivación económica, sino que fue un casi regresa a la normalidad. Sí, Y de verdad que hubo un gran cambio. La gente empezó a salir a la calle. Era lo mismo, pero con cubreboca prácticamente y con menos negocios abiertos, ¿no? Pero si hubieran abierto todos los negocios al mismo tiempo, estoy casi seguro que hubiera sido lo mismo, pero con cubrebocas, porque la gente así se comportó. sí, totalmente. Es que por más que pasen 4 meses, es muy difícil cambiar una forma de vivir que la gente lleva por años, realmente por años. Esto fue cambiar todo el mundo en, ¿cuánto fue? No fue ni una semana, al menos, o sea, se vio desde China desde, si no me equivoco, noviembre, diciembre, hasta que llegó a México a principios de marzo. Pero el cambio aquí en México fue en menos de una semana. De repente ya nada era igual. Es cierto. De hecho, han habido varias publicaciones que he visto de qué es lo último que estabas haciendo antes de la cuarentena. Sí, güey. Yo estaba empezando un negocio, yo tenía ventas en CrossFit y gimnasios, güey. Sí, las cosas se ponen duras. Y a ti, pues, te tocó tener que adaptarte a esta nueva modalidad, me imagino. Sí, güey, totalmente. Y en eso andamos. Y a ti también, güey. De repente tú estabas desplegado en algún pueblo dando servicio a la comunidad y de repente, vámonos. De repente, vámonos para la casa. Y Sí, así. güey. Así Sí, tú que, tuviste que tener una cuarentena muy cabrona, ¿no? O sea, tú sí estuviste recluido completamente por tu factor de riesgo. claro, así estuve. Así que todo lo que comentan y todas las cosas que hace la gente en la cuarentena, yo también las viví con todos ustedes. Todo eso de la ansiedad, de que te da depresión por no salir, sientes el encierro, empiezas a hacer, bueno, por lo menos yo empecé a hacer todos los cursos que podía, buscas la forma de cómo llenar tu día, ¿no? Para que se haga más llevadero, para que no te aburras. Y la verdad es que hay demasiada información para consumir en Internet, que incluso había días que no me daban las horas para terminar lo que quería hacer. Y pues puedo decir que por lo menos sí aprendí algo durante esta cuarentena. No fue tan malo, ¿no? Pero sí es difícil tener que estar en tu casa todo el tiempo, de pasar de un estilo de vida que estás acostumbrado a salir, ir al súper, ir al gimnasio, salir a pasear y de la noche a la mañana no puedes. Realmente sí es un gran cambio. Yo creo que es como un buen entrenamiento. O sea, en esta vida todo puede suceder.
Vamos a exagerar. Películas de zombies. De repente el mundo cambia totalmente. O sea, nunca ha sido seguro que el mundo continúe como está hoy en día. Y esto es prácticamente una pequeña prueba de lo que puede suceder. Yo creo que fue una gran prueba. Sí, güey. Yo creo que no fue tan grande, pero fue masiva. O sea, fue para todos. O sea, fue no como que tú quieres probarte, tú también. No, güey, fue así, se prueban todos. Sí, y esto evidencia más las carencias que tienes. Por ejemplo, tal vez hay cosas que no hacías o que hacías. Las que hacías, las dejaste de hacer. Y cosas que no hacías o que no tenías empiezan a ser más evidentes. Sí. ¿Tú lograste continuar haciendo ejercicio? Por un tiempo, sí, motivadísimo, porque no tenía nada más que hacer y haciendo ejercicio diario, 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 hasta que llegó un punto que hay pausa, y estoy tratando de recuperarla ahorita, pero ¿Tú llegaste a hacer ejercicio de gimnasio o siempre lo has hecho por tu cuenta? sí he ido por tiempos al gimnasio, pero como por los mismos horarios de la carrera, se me ha hecho un poco complicado, he ido, lo dejo, regreso, y así he estado. Pero justo antes de la pandemia estaba regresando a hacer ejercicio, iba al gimnasio acá en Mérida y cuando estaba en la clínica de Tequit, pues hacía ejercicio ahí con mi compañera, ¿no? Pero sí fue un cambio, igual fue un cambio Sí, güey. drástico. Y es que yo siento que es más fácil hacer ejercicio en grupo, güey. La ¿Motiva? neta, a mí me ha ¿Te costado motiva? mucho, mucho regresar. Sí, güey. La neta, sí. Está más chido. Yo creo que esa es la parte que más extraño, güey. Por cierto, tú jugabas soccer en un equipo, ¿verdad? Sí, ¿No tocaba extrañas eso, jugar. güey? Sí. De Yo creo hecho, que... recién estaba regresando a jugar después de que me enfermé y pandemia. cuarentena a la verga. Sí, no pude disfrutar mi regreso. Sí. Yo ahorita estoy en las mismas. Yo antes de todo esto, estaba jugando rugby. Estaba regresando igual, pero yo no me enfermé, yo me lesioné. ¿Ya lo habías visto? No, Sí. no lo había Y visto. estaba en el regreso y pandemia. Y el entrenamiento fue así de, Recuperes, ¿no? Completito, y estés listo. y al principio era lo mismo, entrenando para arriba, para arriba, para arriba, y de repente, ¡pam! Oye, hablando de ese tipo de cosas, lo que sí me ha ayudado a mantenerme es el ayuno intermitente. ¿Tú qué opinas del ayuno intermitente? La verdad no conozco mucho al respecto. Te estaría mintiendo si te digo, si te expreso una opinión, porque no he leído mucho sobre el tema. Yo me quedé con la parte de come suficiente, variado, de ahí obtienes los nutrientes, nada es lo básico de la nutrición. Está divertido el tema, está interesante. Se vuelve como un juego, te lo juro. Y te cambia mucho la forma de sentir. Por ejemplo, de lo que platicaba con mi papá el otro día, es que no nos damos cuenta lo adictos que somos a los carbohidratos. O sea, pasa 18 horas sin comer, te vas a poner de mal humor. De ley te vas a poner de mal humor. No estás acostumbrado, tu cerebro se estresa, no sabe de dónde tomar alimento, no está acostumbrado a consumir tus grasas. O sea, realmente somos muy dependientes de los carbohidratos. Se podría hacer. Y no me refiero solo a azúcares, por ejemplo, el arroz, la pasta, todo, bueno, tú lo entiendes más fácil, siempre estamos metiéndole glucosa a nuestro cuerpo, siempre, 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 ni siquiera nos acabamos la reserva de glucógeno y nunca, nunca nuestro cerebro trabaja con la grasa. O sea, las 8 horas que dormimos, cenas antes de dormir, despiertas y todavía está bajando tus niveles de azúcar en la sangre, chance, y ni siquiera has tocado un gramo de grasa de tu cuerpo y ya estás metiéndole otra vez azúcar para que tu cuerpo vuelva a consumir. Bueno, al menos se vuelve divertido, güey. Yo ahorita
por más tiempo que pase sin comer, no me puedo poner de mal humor. Mi cuerpo cada vez está más acostumbrado a consumir mi propia grasita, güey. Y hay bastante. Tengo un banquete para mi cuerpo aquí en la cintura. Tiene Está de dónde, divertido, güey. entonces. Vi que hubo un tiempo que subías tus videos haciendo ejercicio. ¿Qué pasó? ¿Lo dejaste de hacer? Lo mismo, güey. Eh, no sé por qué me siento mucho más motivado cuando estoy, no tanto con gente. Cuando yo entrenaba, a veces entrenaba con audífonos y no quería que nadie me hable. Pero el estar fuera de casa, con la ropa adecuada, con el equipo adecuado, ya sabes, con tener a una persona que sabes que te está entrenando cerca, por más que no te esté encima de ti, pero tengas las a sabiendas de que estás ahí para ir mejorando inclusive tu técnica, tus pesos, que te están viendo, es otro sentimiento. O sea, yo lo hacía más por competencia y por diversión que por salud, que por estar siempre haciendo ejercicio. Me gusta el ejercicio como deporte, por eso a mí me aburre el gimnasio. Eso de por verme bien o por nada, no se vuelve la misma, no tiene la misma fuerza esa meta que el ir a jugar un partido de rugby o estar compitiendo en CrossFit. Mm, eso me pasa en casa. No tengo esa Motivación. competencia así. O sea, yo sé que puedo competir conmigo mismo, pero me gusta más competir conmigo mismo y con otras personas. Sí, es ¿Sabes? cierto. Motiva más, ya sea entrenar con otra persona o el simple hecho de hacer todo lo que tú comentas, porque como que entras en el modo voy a hacer ejercicio, el modo me voy a ejercitar. Y Sí. es todo, es un complemento, ¿no? Desde la ropa que usas, el hecho de tener que ir a un lugar o destinar tiempo para hacer eso. Yo creo mucho en los rituales, muchísimo. Y un ritual no tiene que ser algo de magia, todo, sino una forma de hacer las cosas. Estoy seguro que tú no te sientes igual de médico sin tu bata, sin tu pantaloncito blanco. Bueno, no, en la escuela igual y... Bueno, de hecho es lo que hablaban en la escuela, ¿te acuerdas? Que nos ¿Qué decían cosa? en primero de que llegabas vestido y te decían doctor desde el primer día para que te fueses acostumbrando y te fueses llevando hacia ese punto. No, a mí me lo Pues, llegaron a decir, pues pero realmente el pantaloncito blanco lo odio. Yo creo que es lo peor que hay porque lo miras y se se ensucia. ensucia. Y los Entonces zapatos no también. es nada adecuado para vivir. Llueve y se moja y transparenta, entonces es horrible de verdad. Y en cuestión de Creo la que me fui bata, del punto. Creo que me fui del punto, disculpa. Más bien, el hecho de entrar en el mood no es lo mismo que vayas a tu consultorio con tu ropa de médico, a que vayas un día a buscar cosas en ropa de civil. No es lo mismo que vayas a hacer ejercicio con jeans o que intentes hacer, por ejemplo, el home office. A mí no me funciona con pijama, no puedo. Yo tengo que vestirme para trabajar, ir a mi pequeña oficina en mi casa que me armé en una bodega, pero claro, necesito estar en el mood porque esos rituales para mí se vuelven importantes. claro, Cambia mucho el sentir. de hecho durante este tiempo igual he visto así como que, no sé si has visto, pero hay muchas publicaciones sobre freelance y home office y todo ese tipo de cosas, y precisamente son cosas que te recomiendan. O sea, está padre hacer el home office, ¿no? Todo tu trabajo desde casa o ser freelance, pero puede llegar a ser peligroso, ¿no? Puede llegar a ser peligroso porque como estás en tu casa y ahí tienes todas las comodidades, que esto es muy importante, lo dejas pasar o voy a buscar tal cosa o voy a comer tal cosa o lo dejo un ratito o me distraigo. Eso sí lo he notado porque yo me he puesto, bueno, al principio me había puesto como que metas, objetivos día con día y de repente estoy en mi habitación, me voy a acostar un rato, voy a ver un video, voy a hacer algo. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas
por el simple hecho de estar en tu zona de confort, que es tu casa, tu habitación, empiezas a ser menos productivo. Y yo lo he visto mucho conmigo. Y sí creo que funcione y es recomendable incluso, como tú lo haces, vestirte de cierta forma, emulando que estás saliendo a trabajar, no sé, ir a un espacio diferente, que no sea tu misma habitación si puedes. O sea, Le todas das esas una cosas vuelta a son, la cuadra en tu son carro, güey, nada más positivas. para que sientas que estás yendo a la oficina, ¿no? Pero sí, entrar en ese modo de que voy a trabajar, aunque esté en mi casa, voy a trabajar y voy a cumplir con mis horarios. Yo creo que esa es una parte, pues, muy importante. Si lo dejas pasar, pues ahí se van a ir tus días y vas a ver que no avanzas y no avanzas y no avanzas. Por supuesto. Es que ese es otro tema que me encanta tocar mm, y me encabrona porque yo, yo, yo también caí en eso, en que muchas veces nos acostumbramos que la educación es algo de a huevo que nos tienen que meter, cuando igual el trabajo es algo de a huevo que nos tienen para que lo estén. Y yo era así. Y muy pocas personas sabemos entender que realmente el trabajo es un beneficio para aprender y para ir mejorando como persona y en lo que se supone que a ti te gusta hacer. Y el estudio también es obtener nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Y nadie nos tiene que estar chiqueando para que lo hagamos. Y ahorita estamos en un punto en el que no tenemos a nadie que nos esté chiqueando, o lo aprendemos a hacer por nuestra cuenta, sin tener que estar dependiendo de que alguien nos esté observando y esté detrás de nosotros, o no sé qué diablos van a hacer los que no lo logren, la neta. Pero es que eso depende mucho porque, bueno, depende mucho de que la mayoría de las personas o cierta cantidad de la población no está acostumbrado a adquirir conocimiento. Muy probablemente porque le da flojera, porque no sabe dónde encontrarlo, porque no confía en lo que encuentra en, no sé, en Internet, por ejemplo. Pero realmente hay demasiadas herramientas hoy en día para aprender muchas cosas. Que si bien tal vez no salgas con el gran manejo, por lo menos puedes tener una idea de algo que quieras aprender. Y eso pues a mí se me hace sumamente importante. Y yo creo que es una buena forma de aprovechar los recursos que tenemos, que principalmente tenemos Internet. Y si tienes Internet, la verdad es que tienes acceso a la información del mundo y prácticamente en tiempo real. Entonces nosotros contamos con muchas herramientas que las generaciones pasadas pues realmente no tenían. Y definitivamente esta pandemia es diferente o este aislamiento, este momento de quedarte en casa es diferente a como hubiera sido hace 10 años, a como hubiera sido hace 15 años, incluso es diferente de cómo lo vive una persona Totalmente, con acceso a Internet a sin acceso a Internet. Es un cambio totalmente drástico. por supuesto. Sí, lo que cambió, la gran diferencia de esta pandemia no es que no hayan habido otras pandemias, es que es la primera vez que hay una pandemia en un mundo tan informado, con tanta Claro, comunicación. te da la Y, posibilidad de estarlo viviendo en tiempo real, de estar viendo todo lo que está exacto, pasando al otro a lado del nivel, mundo en el momento. por supuesto. Y sabes qué, yo discrepo con lo que dijiste hace un ratito. Yo creo que a la gente sí le gusta informarse, porque el aprender es una de las cosas que más le causa placer al cerebro. Yo creo que el problema está en lo que platicábamos antes, en que no saben discernir de lo que tienen que estar aprendiendo, porque al fin y al cabo entrar a Facebook y leer una noticia falsa o algo de tu artista, entrar y tal fulanito hizo tal y tal y tal y tal cosa, estás aprendiendo algo, está llegando algo de información a tu cabeza. El pedo es que la gente se vuelve floja para buscar información que de verdad le pueda ser útil. Simplemente toma información de dónde viene, cómo viene, así, en vez de elegir qué tipo de información le puede hacer bien, qué tipo de información le puede hacer crecer en lo que quieren hacer. O sea, yo creo que es eso, ser más selectivos. Escuché una opinión de una persona que, por ejemplo, que yo sigo en TikTok, que le preguntan en qué trabaja o cómo logra hacer tanto dinero porque su casa está preciosa.
y dicen, no, pues es que no es en qué trabajo, sino es a qué le dedico mi tiempo. Tú te pones a escuchar música por las tardes, yo escucho un audiolibro. Dices, es verdad, o sea, al fin y al cabo estamos consumiendo información, pero ¿qué clase de información? ¿Qué tipo, para qué queremos esa información? Como que yo siento que a la gente le falta un propósito. O sí, como que a mucha gente está aquí y solo para pasarla bien, para pasar un rato, como que no quieren hacer nada. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que a la gente le gusta conocer varias cosas, pero no le gusta aprender como tal, porque el aprendizaje es un Ok. proceso que requiere tiempo y requiere esfuerzo. La gente, pues según los comportamientos recientes, pasa muy poco tiempo en cada contenido y la prueba está en las redes sociales. Por ejemplo, cuando tú abres cualquier red social que sea de scroll, de estar deslizando, ¿cuánto tiempo te quedas viendo algo? Segundos, ¿no? Sí, Agarras por la supuesto. información que puedas obtener en unos escasos segundos y lo demás, salvo que de verdad te haya llamado la atención, lo investigas. Lo investigas dentro de la misma publicación, pero la pregunta es, ¿cuánta cantidad de estas personas realmente se toman la tarea de buscar información de otras fuentes o de fuentes más confiables cuando tienen alguna duda surgida en redes sociales? Yo diría que muy Sí, poca. y yo también veo, hay un problema en el hecho del feed, de que se vuelve un círculo vicioso. O sea, las redes sociales para, incluso las páginas también, para satisfacer tus búsquedas, te ofrecen siempre lo que ya buscaste. Y al Claro, fin y al cabo no sales de la misma idea, o sea, tú te vas metiendo en la misma, en el mismo círculo vicioso. Si quieres, por ejemplo, pasa mucho cuando quieres comprobar algo, si estás buscando una información que apruebe tu punto de vista, es muy probable que encuentres una información que lo apruebe. Si estás buscando una información que, que lo niegue o que vea el otro punto de vista, es muy probable que también la encuentres. El problema es que si solo buscas uno, el internet te va a estar dando lo mismo una y otra vez y va a terminar pareciendo que es el único punto de vista o es el único tipo de información que hay cuando realmente es lo que tú buscas y una copia de eso mismo, un reincidir. claro. Hace algún tiempo en algún video escuché algo, vi algo parecido, ¿no? Que mencionaba que precisamente por esto que reconoce parámetros de búsqueda y otras cosas, cada persona en las redes sociales vive dentro de un mundo pues totalmente diferente, ¿no? Diferente entre persona y persona y diferente probablemente con la realidad, porque como tú bien mencionas, te muestra preferencias. Si a ti te gustan los libros de crimen, te va a mostrar muchas recomendaciones de crimen y ahí va a estar. Y probablemente alguna recomendación de película, de comedia, no te aparezca. Es un ejemplo, ¿no? Entonces sí, es algo bastante curioso, ¿no? Porque vemos, o sea, somos lo que consumimos. Y si consumimos información de manera muy rápida y muy poca información, y aparte no sabemos si esta información sea de todo cierta, pues entonces realmente, ¿qué es lo que sabemos? Eso es lo que somos. Sí, Uh -huh. tienes toda la razón. Qué denso. Hermano, creo que esta es la hora que ya me decías que tenías que retirarte. No te quiero robar más de tu tiempo. Me ha dado mucho gusto platicar contigo. ¿Y tienes alguna conclusión de toda esta plática? ¿Algo que quieras decir? Pues Sí, es ya la la primera Cristian. vez que hago algo similar. Creo que fue bastante divertido. Estuvo interesante y espero que se pueda repetir. Sí, por supuesto, güey. Estas pláticas son algo cool y es chido tratar temas que, ¿cómo lo puedo decir? Que de verdad puedan tener un interés y una repercusión entre las personas que están hablando y entre los que nos puedan escuchar. Pre conversaciones que más que darte respuestas, te hagan hacerte más preguntas y cuestionarlo, porque al fin y al cabo,
En esta vida las únicas respuestas que tú necesitas son las propias. Bueno, al menos yo así lo pienso. Pues es parte de tener un criterio, yo considero, ¿no? Yo creo que Exacto. como conclusión podría ser de tener un poquito más de cuidado con las cosas que leemos, de tratar de informarnos de páginas, de sitios o de lugares donde sepamos que la información es más confiable. Criterio, señores, criterio. Siempre Así, investigar bien, siempre conocer qué es de quién estamos tomando la información. Yo creo que esa es una parte muy importante. así Aprender es. de quién tomar la información. Y, por cierto, ¿tú de dónde sacas toda la información para tus páginas? Bueno, yo la información que publico sobre los resúmenes semanales, por ejemplo, la de México la tomo de las conferencias diarias sobre el COVID y también lo tomo de la página de coronavirus del gobierno. Esas son para México y para las reseñas en general del mundo, ¿no? Para la parte de Yucatán, lo tomo de los comunicados técnicos diarios que sacan por parte de Secretaría de Salud del Estado. Entonces, pues, yo creo que son los datos más confiables con los que contamos y pues vale la pena darle un seguimiento y analizar qué es lo que está pasando, tratando de comprender un poquito más de la situación actual, ¿no? Por supuesto, hermano. La neta me da mucho gusto de que tengas ese interés. Sobre todo, no solo porque yo sé que tú lo hubieses investigado de todas maneras, pero el hecho de que lo quieras compartir se me hace algo muy noble. Pues esperemos que esté funcionando para algo. Digo, la meta no es quedarse ahí, sino que espero estar compartiendo próximamente contenido variado, diferente sobre varios aspectos que afecten la salud o varias enfermedades, cosas que puedan ayudar más adelante a las personas en sí, porque pues creo que si aprovechamos las redes sociales de una mejor manera, podemos sacar mayor beneficio. Y también creo que a raíz de, pues de este problema, esta situación que estamos viviendo actualmente, van a cambiar ciertos aspectos de las personas. Quiero creer de verdad que se van a preocupar más por su salud, lo van a tener más en cuenta, van a considerar muchas cosas. Eso pues solo el futuro me dirá si pasa o no. Pues, sí, esperemos que sí, trabajaremos para eso. Bueno, hermano, ha sido un placer hablar contigo, Un gusto, un gusto. Espero la siguiente invitación. por supuesto. Bueno, ya le voy a cortar aquí. Ah, ah.